no sea el mejor candidato. Ya vamos, ok. Estamos hablando de política con Bruno León, estamos al aire. Luego tratamos esa cuestión de la disyuntiva democrática que enfrenta el Ecuador, porque sin duda es un tema que nos interesa. Ok, usted es presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. ¿Por qué se opone al canje de deuda a cambio de ampliar la zona de protección marina de Galápagos? Bien, muchas gracias, Carlos, por Bienvenido. la invitación. Buenos días. Nos oponemos porque consideramos que lo que origina o lo que motiva el cambio de deuda no está bien planteado, que es el incremento de una reserva marina que hoy existe desde el año 1998, que tiene un área de 133.000 kilómetros cuadrados, a un área protegida que suman 435.000 kilómetros cuadrados. Esa área puede dejar sin la posibilidad de faenar a mucha gente, a muchos operadores pesqueros del Ecuador. La flota ecuatoriana, el 52%, 53% son barcos pequeños que si se les cierra esa área no podrían ir a faenar a otro lado a competir con barcos mucho más grandes, mucho más potentes. Así que esto empezó cuando hubo el año pasado la presencia de los barcos chinos y se dijo que por eso se quería ampliar la reserva. En su momento hicimos nuestros comentarios, como nuestros comentarios fueron los correctos, ellos se fueron por otro lado. Entonces ahora quieren cerrar una parte arriba de Galápagos, que es donde los chinos nunca llegan, porque los chinos vienen en busca de una especie que es el calamar gigante. Calamar gigante es una especie que está asociada a aguas frías y al norte no existen esas aguas frías. Bien, gracias por la franqueza. Usted lo ha dicho claro. Si se extiende esa zona de reserva marina o de protección marina o de restricción a la pesca, se deja sin trabajo al 52% de la flota pesquera que quedaría sin operar. O sea, no sin operar, puede operar, pero su eficiencia, su performance va a disminuir sensiblemente porque ese es un caladero muy importante para estas embarcaciones pequeñas. Especialmente. Atún, especie altamente migratoria que no es endémica de Galápagos, que pasa por Galápagos en una época del año. Es decir, les tocaría a ustedes ir más lejos, gastar más combustible, aumentar costos y ser más incierta la cantidad de pesca que tengan. Sin duda, con el agravante de que esos barquitos pequeños no pueden ninguna de esas tres cosas, porque simplemente no pueden ir a otras latitudes donde no tienen esa autonomía. No tienen esa autonomía. Los grandes, como lo que usted tiene, tienen 45 días más o menos. Que depende de la pesca, a veces 60, a veces 90 días. Y esos barquitos pequeños, como usted los denomina, ¿de qué capacidad son? Barcos de 100 toneladas, de 120 toneladas, barcos de 200 toneladas, como le dicen en el argot pesquero, barcos de fierro. Ya. Porque antes esos mismos barquitos eran de madera, ahora son barcos de fierro. ¿A cuánta gente emplea esa flota Más pesquera? o menos en un barco pesquero, típicamente la tripulación es de 22 personas. ¿Y cuántos hay? Hay 115 barcos. Ajá. 115 barcos atuneros. Después hay otra... El Ecuador tiene una flota de 530 barcos. Solo ahí hay 2.500 trabajos directos. Casi 3.000, sí. ¿Indirectos? Indirectos, la cadena de valor es enorme en el caso del atún, porque el atún, las exportaciones pesqueras, es lo que el Ecuador ansía, ¿no? Dejar de ser un exportador de bienes primarios un exportador de bienes primarios, exportar bienes con valor agregado. El 67% de las exportaciones pesqueras son con valor agregado. Entonces tiene una cadena de valor que viene por atrás, digamos, de la operación central y por delante. Acá usted tiene proveedores de cartón, aceite, etiquetas, productos de mantenimiento, gafiteros, electricistas, carpinteros, mecánicos. Es decir, aquí se aplicaría el refrán de ningún come Dios sale con la bendición de Dios. Ustedes dijeron y sugirieron mecanismos para proteger la reserva marina de Galápagos y les dijeron, muy bien, vamos a restringir el área donde pescan, que no interesa a los chinos porque vienen tras calamar, no tras atún. Así es. Mire, el Ecuador tiene una tradición pesquera que data de hace más de 70, 80 años. Inclusive le cuento, Carlos, estamos haciendo un libro de la historia de la pesca, porque todavía tenemos personajes que construyeron esa industria, que están vivos y los queremos aprovechar. Qué bien. Sí, ¿Cómo quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, el capitán Bernibius, por ejemplo, Carlos Calero, por ejemplo, Juan José Vilaseca, por ejemplo, Agustín Jiménez, por ejemplo, Raúl Junior. Hay alguna gente que todavía vive, son gente que ya pasa los 80. La mayoría manta. Sí, sí. Yo, por ejemplo, Juan José Vilaseca, quien quiero muchísimo. Es un fenómeno. Tiene 93 años. Y el otro día le preguntaba a la Beba, que es como mi hermana, es mi gran amiga. Le digo, Juan José, me dice, mi papi ya no oye.
Me dice, pero si le hablan despacio, él puede contestar. Exalcalde de Guayaquil. Exalcalde de Guayaquil, es presidente Es de el de ojos claros, ojos medios el- azules. un- Yo solo lo conozco por fotografía. un hombre espectacular. El balance de su vida es ampliamente Y positivo. él es un monumento a la empresa libre en Sin este duda, país. sin duda. Y sana. Entonces, Qué bueno que lo diga. le decía, la pesca tiene esa historia enorme. Y de la historia más contemporánea, por decir así, nosotros vivimos haciendo conservación del atún desde fines de los años Sí, 80. me consta, ustedes tienen a bordo en los grandes barcos especialistas que observan que no pesquen allí Observadores. tiburón y A ver. delfines. A ver, no. La protección del delfines. Sí. A ver, ¿Cómo se llama ese programa? Dolphin Safe. Eso, A ver, el Safe. Ecuador se declaró Dolphin Safe en el año 90. Ujú. Eso atrajo la venida al Ecuador de la multinacional Starkis, que fue la que de alguna forma le dio un impulso a la industria atunera del Ecuador, porque promovió la creación de una flota. Hay toda una historia, en el libro Sí. lo vamos a contar y usted estará invitado. Pero, como le digo, la pesca tiene... El atún, es que estoy tratando de ordenar las ideas, el atún es una especie altamente migratoria, no es solo del Ecuador, es del mundo entero, ¿verdad? Entonces, como en la CIA se lo conoce como el pez sin patria. Entonces, al no ser de nadie, es de todos. Entonces, es una pesquería muy controlada, es la pesquería silvestre más controlada del mundo. Ya, pues lo que me está diciendo en otras palabras es, miren, no arruinen mi negocio, ¿ya? A cambio de conservar el medio O sea, ambiente. no mi negocio. Es su negocio, Es un negocio, empresario digamos. pesquero, el negocio de nosotros. Exactamente, es una actividad que le aporta a la prevalece economía. lo económico versus lo ecológico. A ver. Este es un planeta en el cual lo ecológico predomina y usted dice, no, privilegiemos esta actividad. No, yo lo que estoy diciendo... Reinvéntense. ¿Se acuerdan que ustedes quedaron en redirigirse hacia la pesca del calamar? Sí, en ¿Y eso qué fue? estamos, en eso estamos, recién acabamos... En eso estamos, que 2 años tienen No, esto fue el año pasado. Mire, lo primero que hay que hacer, que ya se logró, es inscribir, obtener una cuota de calamar gigante en la OROP correspondiente del Pacífico Sur. Eso recién se ha Para logrado. pescar calamar hay Sí. que pedir permiso. Sí, señor. ¿Qué es eso de obtener una cuota? Usted tiene, en base a la biomasa, ¿verdad? Los científicos de esa organización pesquera establecen una cuota y le dicen, a ver, señor Perú, usted puede pescar tanto, a ver, señor China, usted puede ¿Y pescar esa vaina se cumple? Ese es el tema, pues, Ah. eso dijimos... Los 180 barcos Eso- pesqueros chinos que eso vienen acá, les dijimos. importa un carajo la Eso cosa. dijimos en su momento. Entonces, por ejemplo, yo veo, no, ahora ha venido al Ecuador Leonardo DiCaprio, ¿no? Llegó en un Gulfstream. Sí, sí. ayer. Entonces no sabemos lo que ha hablado, ¿no? Pero sí sería interesante que el señor DiCaprio coja su avión y se vaya a la China y le diga lo mismo a los chinos. pues. ¿Cuándo lo van a ver? ¿Está ahorita en Galápagos? No, él va a estar ocupado. No, vayan a conversar con Leonardo DiCaprio. Sería bueno, yo le pido una cita a través de su No, canal. estoy hablando en serio. Sí, ¿por qué no? Creo que sí, sería interesante que él escuche nuestra versión también, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros... ¿Te conoces a Simón Parra? Sí, claro. ¿Sabe que tiene un citation? No, nosotros nos vamos Dígale que se lo preste. No, no. El barco no llega. No, vamos en la TAN nomás. ¿Sabe a quién también puede llamar? A Javier Simón Isaías. ¿Lo conoce? Sí, claro. También. ¿Tiene otro citation? Sí, no, pero no podemos... ¿Quiere que se lo consiga yo? Bueno, pero consígame la cita con DiCaprio. No, eso es difícil. Pues. Entonces, ¿cómo hago? Esa Llego vaina. allá y no me paro. Pero claro, aquí pues, se ponen al lado del Gulfstream. Queremos conversar con usted. Sí, sería interesante. Pues, Fuera de bromas. No, sí. Sería interesante hablar Okay. con Leonardo DiCaprio en su mismo idioma porque sí nos podemos entender. You en speak inglés. English? Yes, sir. Are you fluent in English? Yeah, absolutely. Ok, miren, Yolanda Torres tiene más inquietudes para Bruno Leone, que de buen talante está respondiendo temas muy complicados, porque como dije hace un rato, ningún comedido sale con la bendición de Dios. Se metieron a sugerir medidas y ahora se las han impuesto a ellos. Yolanda. Gracias, Carlos. Señor Leone, qué gusto conversar con usted. Tengo una sola pregunta, un poquito larga, que quiero poner en contexto para entender efectivamente qué es lo que aquí se está planteando, ¿verdad? Aparte de los temas ambientales favorables de esta propuesta, en términos económicos, el beneficio para el Estado sería de 635 millones. Esto incluiría 120 millones de alivio inmediato de la deuda a través de su cancelación directa o 103 millones en ahorro de intereses y 412
millones de redireccionamiento de deuda para ser invertida en el país, en Galápagos específicamente. Frente al rechazo de ustedes a esta propuesta, ¿cuáles son las fuerzas que se van a enfrentar? ¿Qué posición tiene el gobierno frente a eso? Interesante y oportuna. De lo que conocemos, porque esto no ha sido puesto de conocimiento nuestro oficialmente, de lo que conocemos, la propuesta tiene que ver con recomprar $1.000 millones de bonos 2030 a una tasa de descuento de 40 centavos, digamos, por cada dólar, es decir, a .60. Hoy por hoy la deuda ecuatoriana está inclusive por debajo de eso. O sea que de entrada ahí ese disque beneficio, digamos, ya no existiría, porque el Ecuador, digamos, en teoría, podría inclusive recomprarla más barato, primero. Segundo... Ok, según usted, no es tan buen negocio. A ver. De hecho, sería un mal negocio. No, yo estoy diciendo de que no es como se lo presenta, ¿ya? Porque adicionalmente a sustituir los bonos, los 1.000 millones por 600 millones a tasa, a descuento fijo, valor fijo, no valor fluctuante en el mercado, el Ecuador tiene que asumir una deuda de 280 millones de dólares en unos que se llaman bonos de conservación. Entonces ya estamos hablando de 880 millones de dólares. Ya no hay tal ahorro de 400, por eso es que se dice que es un ahorro de 120 millones. Entonces, con los intereses de esos 280 millones, eso va a ir a un fideicomiso manejado por no sabemos quién. Después ya Roque, mi amigo Roque, porque él es mi amigo, ha dicho que eso ahí va a estar también los pescadores, o sea, como que los pescadores fueran la última rueda del coche, eso no está bien. Entonces, con esos intereses van a un fideicomiso y de ahí van a salir fondos para adquirir una infraestructura para monitorear esta nueva área protegida. Y entonces lo que yo digo, Yolanda, es ¿por qué no hacemos eso para controlar la reserva de hoy? Mire, la reserva de hoy existe desde el año 1998 y hoy día Galápagos tiene peores condiciones que las que tenía en 1998 y la información que tenemos es que las razones por ese deterioro de las condiciones son migración no controlada, mala gestión en la regulación de los derechos sólidos, especies introducidas, mala gestión en la pesca de especies endémicas. Entonces, no se dice nada de lo que es la pesca oceánica que hacemos nosotros, que es sumamente controlada y que está siendo supervigilada todo el tiempo, no de ahora, desde hace 70 años, ¿no? O 60 años. Entonces, ese es el punto. Entonces, mire, en función a lo que me decía Carlos, el mundo hoy día lo que quiere es una explotación, en el buen sentido de la palabra, sustentable de los recursos. Inclusive la FAO dice que hay que propender a la explotación, a la full explotación sostenible de los recursos. ¿Para qué? Para poder mantener algo que es importantísimo, que es en el caso del Ecuador y está en la Constitución, la soberanía alimentaria del Ecuador y en este caso ya del mundo, porque nosotros exportamos nuestro producto al mundo. Entonces, de eso se trata, no es que nosotros estamos diciendo que no es negocio, ni estamos diciendo que no es conveniente, porque empecé diciendo en la entrevista con Carlos que la razón original para esta propuesta es la creación de esta reserva o de esta gran área marina protegida y entonces ahora se le ha puesto este componente como para hacerla más atractiva y no hay tal cosa, no hay tal cosa desde el punto de vista financiero. Ahora, ¿tiene el gobierno la facultad para, de todas maneras, ampliar la reserva marítima de Galápagos? A ver. ¿Tiene esa competencia? No sé, es que no sé hasta qué punto ser suscriptores de la CONMEMAR también nos pone alguna camisa de fuerza en ese sentido. No, por ese lado no es el tema. ¿No? Por ese lado no es el tema. Fíjese usted que la reserva existe desde el año 98, cuando Ecuador ya creo que estaba adherido a la CONMEMAR. Bueno, sí, ¿ya? Entonces no es el problema. Esa reserva fue creada por una ley en el Congreso Nacional en esa época. ¿Ya? Hoy día podría buscarse ese mismo camino o podría hacérselo por la vía más ejecutiva, digamos. Eso también tiene una serie de procedimientos que seguir. No es cuestión de decir amplíese de la noche a la mañana. Tiene que haber estudios técnicos, tiene que haber
toda una información que soporte semejante decisión. Entonces, pero la pregunta que nos hacemos es, si la reserva de hoy, que forma un polígono de las 40 millas de los puntos más salientes de las islas, no ha podido ser eficientemente controlada, ¿qué nos garantiza que existiendo ahora un polígono mucho mayor que abarca 435.000 kilómetros cuadrados, va a poder ser controlado eficientemente? Para eso están las medidas de ordenamiento. Por ejemplo, observadores a bordo. Por ejemplo, prohibición de transbordo, que lo pedimos en el caso de los barcos chinos. Por ejemplo, ¿verdad? Limitación del crecimiento de flota, como lo tenemos. Entonces hay formas, hay medidas de ordenamiento que nosotros ya las cumplimos. Y cuando yo digo nosotros, no es que digo nosotros y que nadie puede comprobar eso. Somos parte de un organismo de ordenamiento pesquero, que es la Comisión Interamericana del Atún, donde hay 26 países y donde hay un panel de revisión, donde ahí en el directorio de esa comisión están países como Estados Unidos, España, la propia Unión Europea, bueno, todos los países de este lado del mundo, de América, hay países asiáticos, Japón, en fin, es un control, créame, pero muy, muy estricto que se le hace a esta pesquería. Entonces, nosotros hemos dicho y estamos dispuestos, por supuesto, a sentarnos en la mesa las veces que sean. La vez pasada estábamos en una mesa de diálogo y de pronto nos enteramos de una propuesta por el periódico cuando supuestamente estábamos en una mesa conversando. Nosotros, a pesar de todo eso, estamos dispuestos a sentarnos a conversar, a buscar una solución positiva para el país. Porque al final del día se trata del país, porque nosotros somos ecuatorianos, somos parte del país. Ese es Gracias, señora Leone, por acompañarnos desde el estudio. Un afectuoso saludo desde Quito. Gracias, Yolanda, encantado. Enseguida volvemos con Yolanda Torres para su opinión. Antes tendremos una propuesta sobre el amor en la ética, completamente distinto a lo que acabamos de conversar. Para cerrar, solamente quiero decirles que los puntos de Bruno Leone están ampliados en una carta del 9 de marzo, al presidente de la República, que en una parte sustancial dice lo siguiente: porque para algunos ecologistas ese es su mejor negocio. Para otros el mejor negocio es conservar en verdad el planeta. Han hecho de eso también un negocio rentable para ellos. Dice, la propuesta del señor Bello, se refieren a Maximiliano Bello, menciona que se crearía un fideicomiso en Estados Unidos para manejar esta operación. En la operación figura el señor Robert Weary, ligado a la ONG de Nature Conservancy, quien hizo una operación similar en Seychelles. Este es un grupo de islas donde Cristina Kirchner metía su plata, de paso. La siguió hasta allá Jorge Lanata. Al respecto, ha existido críticas respecto al control de ONGs internacionales sobre el destino de los fondos de este tipo de canjes, identificando a una ONG como The Nature Conservancy como decisores de la agenda de forma directa e indirecta a través de ONG locales. Por ejemplo, en el caso de Seychelles, los fondos derivados del canje son administrados por el fideicomiso SEICAT, en cuya estructura de Nature Conservancy tiene especial protagonismo. No es tan inocente la cuestión, entonces.